del capítulo 12, que ya le dimos una repasada, pero allí siempre en la esquina del capítulo siempre se queda algo. Y a mí en lo personal, me deleito en ir y sacarlos, hablar de ellos, presentárselos para que ustedes también encuentren riqueza en el conocimiento. De hecho, el capítulo 12 conviene mencionar lo siguiente. El capítulo 12 menciona dos cosas fundamentales. Una que se da en el cielo, otra que se da en la tierra. La que se da en el cielo es lo que llamamos juicio de la iglesia. Fíjese bien, juicio de la iglesia. Que usted con todo derecho, ahí donde está, puede decir: no, hermano Ramos, ¿cómo va a juzgarse la iglesia si la iglesia ya fue perdonada, redimida? Pues bueno, eso lo estamos viendo precisamente porque todas las cosas que se enseñan de la fe deben ser justificadas. Es decir, que hay razón para afirmar eso. Y eso es lo que quiero ir viendo con ustedes. Entonces, más o menos entre el versículo 1 al 13 del capítulo 12 corresponden a lo que es la primera mitad de lo que llamamos gran tribulación. Aunque la gran tribulación de ninguna manera son 7 años, sino son 3 años y medio donde en la tierra hay paz, representado ese tiempo por el caballo blanco, allá por el capítulo 4. El capítulo 4 que nos habla de un caballo blanco y un jinete, pues que a mí en lo personal me parecía pues, que no estaba haciendo nada. Yo lo veía inmóvil, como si no tuviera nada que hacer. Pero encontramos en la profecía, en la escritura, que estaba creando toda una infraestructura para el gobierno mundial. A grado tal que la Biblia lo menciona, que empezó en cambiar los tiempos y la ley y muchas otras cosas que se tuvo que hacer para preparar el terreno al anticristo. Ahora bien, ese es del capítulo 12, del versículo 1 al 13. El versículo 1 al 13 corresponden a lo que es el caballo blanco y el jinete, que no habla de guerra, no habla de conflictos. Por eso le llaman que es tiempo de paz. 3 años y medio de paz. Pero son 3 años y medio de paz, hemos dejado claro, no porque Satán no tenga actividad. Son 3 años y medio de paz, porque Satán está en el cielo participando en el juicio que se le hace a la iglesia. Escúcheme bien. Y yo le acepto que usted pegue el grito en el cielo y diga: no se puede hacer un juicio a la iglesia cuando que los hermanos ya fueron perdonados. Es cierto, muy cierto. Y hay una verdad también. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Consecuentemente, en relación a ese principio tan precioso, el juicio que se le hace a la iglesia no tendría razón de ser ni ningún derecho si la iglesia ya hubiera sido juzgada. Lo que implica que a esas alturas del Apocalipsis 12, del 1 al 13, la iglesia no había sido juzgada. A ver, usted me va a decir: pero ya son salvos. Sí, pero es distinto. Es decir, la iglesia fue perdonada, pero no se le hizo un juicio de conducta ni de pecado. Simple y sencillamente, el Señor perdonó a esa hombre o mujer
que fueron buscando perdón. Un perdón que lo basaron en la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, yo creo que no hay problema para que entendamos esta cuestión. Del 1 al 13 corresponde a la época del caballo blanco, que traía un jinete que en apariencia no estaba haciendo nada. Pero yo en un tiempo hablé sobre la creación de la infraestructura para establecer el gobierno mundial. Porque es necesario crear una infraestructura para semejante gobierno, definitivamente. Entonces, dije también, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Nuestras leyes así lo enseñan también. Nadie puede ser juzgado si ya se le juzgó por un delito y hay un resultado. No se puede ejecutar un juicio más. Lo que quiere decir que si en el capítulo 12, versículo 1 al 13, se hace un juicio a la iglesia, es porque la iglesia no ha sido juzgada hasta esa fecha. Pero, ¿qué entendemos por esto de ser juzgada? No, yo estoy hablando de un juicio oficial. A ver, escúcheme bien. La iglesia, hasta aquí, a la iglesia no le han hecho un juicio oficial. La han perdonado, pero no se hizo un juicio. Entonces ahora, el versículo 1 hasta el 13, es un juicio que se hace contra la iglesia. Y con todo el derecho de ser juzgado, el fiscal tiene derecho a reclamar que los acusados, que es la iglesia, no tienen derecho de estar allí perdonados. Qué interesante cuestión. Y entonces yo dije, porque conviene repetir, conviene acordarnos, para cuando agarremos duelo, pues no tengamos que detenernos porque yo no me enteré, yo no supe, no. Le estamos dando muchos detalles. ¿Por qué se hizo ese juicio en el cielo? Esa iglesia ya fue redimida, fue levantada al cielo. El Espíritu Santo se la entregó a Cristo, que la compró con su sangre. Y en esa estadía que la iglesia tiene en el cielo, Satán lanza acusación contra la iglesia, lo que le llamamos el fiscal, ante el juez que es Cristo Jesús. Pero cuando se hace ese juicio, fíjese usted, el diablo presenta 2 acusaciones contra la iglesia. 2. Una, que esa gente que está allí tuvo una vida de pecado, cosa que es innegable. Tuvo una vida de pecado. Pero que a ese hombre que vivió en pecado se le concedió ir a Cristo para pedir perdón por su pecado. Fíjese bien. ¿Por cuál pecado? Por los pecados que había cometido antes de conocer a Cristo. Esto es una historia muy conocida por todos ustedes, mis hermanos. Gente que se convierte y dijo, tuve una vida muy mala. Mi vida fue una vida de pecado. Bueno, a eso se refiere la primera acusación. Tú fuiste un pecador.
Por lo tanto, yo te acuso de tu pecado. Está escrito en el Apocalipsis, ¿eh? No piense que estoy imaginando. Y entonces, lo interesante fue cómo defiende la iglesia el perdón que Cristo les dio. La iglesia reconoce que fue pecadora, que pecó, y que un día fue a Cristo y la perdonó. Pero la iglesia hace uso de un hecho histórico. ¿Qué cosa es historia? Todo lo que sucede en tiempo y lugar. Y eso de la crucifixión y la muerte por los pecadores en la cruz del Calvario sucedió en tiempo y lugar. Se considera el año 29 allá en el monte del Calvario, allá en Jerusalén. O sea, tiempo y lugar justifican que es un tiempo histórico. Y entonces los hermanos, los creyentes, apelan a ese hecho histórico. Mire qué hermoso detalle. Apelan a un hecho histórico para decir, es cierto, yo fui un pecador, pero Él me perdonó y me lavó con su sangre. Como los hermanos han apelado a un hecho histórico, y el que murió en la cruz ahí está presente, el diablo se ve imposibilitado de echar por tierra ese perdón. No me diga que no es para decirle, Señor, qué lindo detalle, gracias por esa historia tan preciosa. Entonces ya tenemos que la iglesia sale muy bien librada de ese juicio, apelando al hecho histórico que consiste en cuándo murió, por qué murió, en tiempo y lugar. Y el diablo ya no puede hacer acusación sobre el mismo delito. ¿Por qué razón? Porque aplicamos ese principio que viene siendo: nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Si ya se le acusó, el diablo lo acusó, y ella presentó defensa y se apoyó en un hecho histórico, el diablo no tiene manera de volver a presentar esa causa. Por lo tanto, podemos decir, se convierte en una causa sobreseída. Ya no puede ser. Claro, hay 9 formas, me dicen, de entender una causa sobreseída, pero esta es permanente. ¿Por qué? Porque el juicio es con calidad eterna. El diablo entonces ya no puede apelar a una acusación, a la misma acusación donde acaban de derrotarlo. ¿Qué detalle? La salvación nuestra está muy segura, muy segura. Y entonces no le queda más que echar mano la otra acusación, la segunda acusación. ¿Y allí de qué acusa a la iglesia? Pues de algo que es incontrovertible, que no se puede decir que no es cierto. Ahora acusa a los creyentes y dirá, sí es cierto que te perdonaron, pero después de que te perdonaron, empezaste según tú una nueva vida. Sin embargo, dentro de ese tiempo de la nueva vida, volviste a pecar. Volviste a cometer pecado. Por lo tanto, no estás perdonado. Qué interesante. A mí me parece, miren,
A mí me parece una delicia. Quizá en este momento, bueno, estamos recuperándonos, desde luego. Yo en lo personal me estoy recuperando de un accidente, ciertamente, pero yo me siento muy seguro, muy tranquilo, y estoy aquí con toda formalidad y fe. No soy un novato. Fue el año de 1962 cuando el Señor Jesús me salvó, y esa misma noche me llamó al ministerio de la enseñanza. Y estoy aquí feliz. Alabado sea su nombre. Entonces, vuelve a intentarlo y hace la acusación de que después de ser salvo, el creyente volvió a pecar. Y los que me están escuchando saben que eso es muy cierto en muchos casos, en una gran cantidad de casos, que no puede decírsele al diablo que esté equivocado. Digo, porque hay un expediente, hay un libro de expediente, según la Escritura. Por lo tanto, esos expedientes fueron traídos a ese tribunal, porque estoy diciendo, es un juicio formal, oficial, con todo lo que se tiene que hacer. Aquí está el expediente de que volvió a pecar. ¿Y ahora qué va a hacer el creyente? Mire que el apóstol Juan nos regaló ese argumento. Allá en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, si no estoy equivocado, dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No está hablando aquí de no creyentes, sino de creyentes. Si alguno hubiere pecado, lo que significa que no debería de haber pecado, porque estaba redimido. Dele esa interpretación, véalo. Si alguno hubiere pecado, como cosa extraña que hubiera vuelto a pecar. Sí, pero volvió a pecar. Y hay registro. ¿Qué va a hacer con eso? Dijo Juan: vaya con el Padre. Si alguno hubiere pecado, ¿qué tiene que hacer? Ir al Padre, acompañado esta vez de su abogado. Y su abogado en este caso es Cristo, que ve por su causa. De tal manera que ese segundo pecado en su vida cristiana, se apoyó ese creyente en la intervención y la abogacía de Cristo, que lo llevó hasta su Padre. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Es un asunto de familia. Se resuelve familiarmente. Cristo, el Padre, usted, hijo de Dios, por esa regeneración, por ese perdón. Entonces es un asunto de familia. Y entonces, usted va acompañado, dije, por el juez, por el abogado, por Cristo Jesús, que defiende el perdón. Ciertamente no se trata de negar que pecó. Se trata de probar que ese creyente, aunque pecó, resolvió su conflicto apoyado en él como defensor, como abogado, que también es el mismo que pagó por su pecado. De tal manera que entonces ya tenemos dos causas resueltas. Desde luego, esto va a causar un conflicto. Miren, yo les dije el domingo, la ocasión anterior, estoy ahorita apelando a capela, porque yo me deleito
en enseñar, en instruir de esta manera, sin dejar de tener en mente que tenemos cosas que hemos escrito, instructivos, una relación de hechos, de acuerdo, pero tenemos muchas cosas que contar, gracias a la experiencia que tantos años de vida cristiana nos han dado. Nomás acuérdese, haga número del 62 a esta fecha. ¿Cuántas veces el creyente tendrá que apelar diciendo, Señor, perdóname? Y sin duda ahorita que muchos me están escuchando, les alegra el corazón saber que pueden ir con el Padre, porque somos hijos de Dios, hijos de ese Padre. Pero ahora vamos a presentarnos como quienes han pecado, pero acompañados del abogado que es Cristo, que es un caso distinto. Y yo quiero mencionar algunas cuestiones aquí que me parecen preciosas. Yo dije que soy maestro de la palabra por llamamiento, porque yo soy todavía de los viejos predicadores que sostienen que es necesario que el Señor llame a los hombres al ministerio. Como dice Marcos, que después de haber orado toda una noche, el Señor Jesús llamó a los que quiso. No los que se quisieron apuntar y dijeron, bueno, yo puedo, yo tengo oportunidad, no tengo mucho trabajo, pero puedo hacer. No. Es llamamiento. Porque si usted es maestro por llamamiento, tiene que operar, por supuesto, un conocimiento sobrenatural en muchos casos. No siempre, pero quiere decir que la operación del Espíritu Dios estará sobre ese maestro de la palabra, o sobre ese predicador, sobre ese evangelista, sobre ese pastor, definitivamente. Que por cierto debo decir algo, pues cómo me lo voy a ahorrar. En realidad ya no se habla del maestro de la palabra. Aunque la Escritura, en la carta a los Efesios, el apóstol habla acerca de el que es apóstol, el que es evangelista, el que es pastor, maestro, y han hecho un arreglo que diga pastor maestro. No le cambiemos. Lo que la Escritura dice es lo que dice. Si dice que el pastor es una cosa y el maestro es otra, y por cierto, entonces me siento comprometido a aclarar esto. Alguien me dijo una vez, bueno, pero ¿qué acaso un pastor no es un maestro que enseña la palabra a la iglesia? ¿Por qué no va a ser correcto pastor maestro? Yo le dije, sí, es correcto que un pastor tenga que ser un conocedor de la Escritura, de la fe, de la educación cristiana. Tiene que ser un conocedor, un experto, y enseñar a la iglesia al nivel en que Dios le ha dado revelación para entender su trabajo como pastor. Pero no puede invadir el ministerio del maestro, porque el maestro va más allá del pastor. Es el que hace trazos a distancia para ver con mucha anticipación, sin llegar a ser profeta, pero puede percibir con entendimiento del maestro los problemas que vienen, cosa que no hace el pastor, no es su alcance. El maestro de la palabra por ministerio va muy lejos con el conocimiento de la fe. Entonces son cosas distintas. Entonces, ¿qué hicieron? Trastornaron todo esto. ¿Qué hicieron? Pastor maestro. ¿Va? Tan sencillo como decir,
No existe el ministerio del maestro como un ministro separado del pastor. Es decir, el ministerio del maestro tiene autonomía, porque es un llamamiento particular. El evangelista es un llamamiento particular. Y el problema de esta generación es que ha cometido un error muy grande en el sentido de usurpar ministerios que no le corresponden. Usurpación de funciones es una cuestión abundante en la iglesia contemporánea. Si el Señor lo llamó de evangelista, y sea es cierto, le garantizo que va a suceder lo que sucede con un evangelista. Si es pastor, lo mismo. Y si es maestro, sucederá también de la misma manera. Con esa autonomía que el ministerio le da, el llamamiento que Cristo le dio. Bueno, quise lograrlo. Porque y es más, déjeme decirle algo más, en mi atrevimiento. Oigo la presentación de alguien. Tenemos aquí con nosotros, antes acostumbraban decir al pastor, al hermano Ramos o al hermano X, con mucha alegría. Hoy dicen, tenemos con nosotros aquí al ingeniero fulano de tal que nos va a dar una clase de la fe. No me lo presentes como ingeniero. Si va a ministrar al pueblo de Dios, preséntalo como ministro de Jesucristo. Porque eso es por llamamiento. ¿Qué le parece? No, si hay muchas cosas, hay muchas cosas que realmente deberíamos hablar. Y entonces volvemos al juicio de la iglesia. Y dijimos, el diablo ha sido derrotado. Ese creyente, aunque es perdonado, como es cualquier persona, hombre o mujer, cualquiera que va a Cristo diciéndole, perdóname, yo pequé, reconozco, y le otorgan perdón, y ese perdón se lo otorga Dios. Usted ha sido perdonado, pero no ha sido juzgado oficialmente como iglesia. Y en ese juicio que se hace en el cielo, en ese juicio que se hace en el cielo, es un juicio oficial, porque estaba ante Dios, estaba el juez que es el Hijo, y estaba el fiscal, el acusador implacable de los creyentes. Pero allí, en ese recinto oficial, lo derrotaron. Salió nombrado falso, mentira. Sin embargo, ¿usted cree que el diablo se va a quedar contento con eso? Y entonces se hace una batalla en el cielo. ¿Pero por qué se hace una batalla en el cielo? ¿Qué hubo? Bueno, para mí en lo personal, es que el diablo sabe ahora que ya no tiene nada que hacer en el cielo y lo van a regresar. Nada más que a una aclaración que hice el sábado pasado, una aclaración. El diablo y sus ángeles, cuando se rebelaron contra Dios originalmente, Dios los expulsó de su cielo y los mandó a los aires.
Efesios lo dice. Les dio los aires como casa de arraigo. Pues Pablo en la carta a los Efesios explica sobre esas potestades superiores que operan en los aires. Sin embargo, ahora es distinto. Yo quiero que usted lo grabe. Ahora es diferente, porque resulta que en vez de mandarlos otra vez a la casa de arraigo que tenían en los aires, ahora los mandan a la tierra. Les quitan la casa de arraigo. Y el diablo se queda sin lugar donde estar. Cuando menos yo no encuentro. Salvo que diga usted, sí, pero lo mandan al abismo. Bueno, de acuerdo, pero la Escritura le otorga un nombre a las cosas. Entonces, esas dos acusaciones, una por sus pecados pasados, y yo digo, todos esos juicios tienen que estar archivados. Por eso, si está anotado todo. ¿Podrá entonces Satán volver a activar esa causa de acusación? No podrá jamás. Dije porque ya es un caso sobreseído. Y a mí me interesa mucho la profecía. Pero con sentido de la fe. Es decir, si la profecía dice algo, lo apoya, lo soporta con la propia Escritura. Porque la Escritura apoya a la misma Escritura. Qué precioso detalle. Para que si alguien tiene profecía, no me vaya a decir nada más, es que me dijeron, no. Usted tiene que ser concreto. Si es usted profeta, sea profeta de verdad concreto. Y lo que diga sea demostrable. O guarde silencio. Que es un tiempo donde la profecía va a tener mucho espacio, también es cierto. Pero también el engaño. Acuérdese lo que Jesús dijo. Vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo. Y a estos los engañarán. No me diga que eso no es una operación engañosa de supuestos profetas, pero también de supuestos maestros de la palabra. Esto es algo que conviene. Y déjeme, estoy pensando ahorita, cuando el arcángel Miguel y sus ángeles expulsen al diablo y a sus ángeles y los expulsan a la tierra. Yo dije, imagínense, ahora la raza humana tendrá una compañía muy desagradable. No, pero, y esto lo digo por lo que he oído que plantea, que hay seres extraterrestres. Bueno, no se puede discutir que no lo haya. No conocemos el espacio sideral, ni conocemos la creación de Cristo. Nomás le voy a decir una cosa. Arriba de Cristo no existe nadie. Él es el soberano. Él es el de la posición suprema. ¿Por qué? A ver, le voy a decir. Y lo estoy haciendo con una alegría. Me gusta hacerlo. Yo decía que cuando Cristo en el Monte de las Olivas fue llevado al cielo, hice la aclaración que Jesús, el Cristo Jesús, no se fue al cielo. Y usted me dice, ¿y que no tenía poder y derecho de irse? Sí tenía, pero no debió hacerlo.
Porque la iglesia, a semejanza de lo que sucede a Cristo, nos habrá de suceder a nosotros. Grave ese punto. El Señor Jesús podía levantarse de la tumba porque tenía el poder y la jerarquía divina para hacerlo. Sin embargo, Él no se levantó por sí mismo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Es decir, Él esperó que el Espíritu Santo enviado del Padre viniera a levantarlo de la tumba, estableciendo el principio ese, que el Espíritu Santo habrá de vivificar a todos los muertos en Cristo. Ningún creyente se va a levantar solo por su cuenta. No puede operar así la Biblia. El Señor esperó la resurrección ejecutada por el Espíritu Santo. Y el creyente, en ese mismo tenor, el creyente de ninguna manera puede levantarse de la tumba, sea quien sea. Tiene que ser levantado, es decir, a la manera de Cristo, que fue levantado. Los creyentes tenemos que ser levantados por el Espíritu Santo de Dios. Lo acabo de citar. El mismo Espíritu que levantó a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Oiga, extraordinario. Y el Espíritu Santo levantará a la iglesia para entregársela a Cristo. La iglesia no va por su cuenta. Hay una operación a cargo del Espíritu Santo desde que Jesús fue bautizado en el Jordán y fue llevado al desierto para ser tentado y fue llevado a tal parte. Es decir, el Espíritu Santo, por así decirlo, es el tutor del ministerio del Señor Jesús, si se vale decir así. Y entonces, estando en el monte de las Olivas, mire qué detalle. El Señor Jesús había dicho que se estableciera la iglesia así, no más que primero en Jerusalén. Había que predicar primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y en ese orden el apóstol Pedro estableció las iglesias. ¿Por qué digo? Porque de 2 sermones que hubo en Jerusalén por parte de Pedro, fíjese, nomás en 2 sermones había más de 8,000 miembros en esa iglesia. No levantó una iglesia, la levantó vigorosa, que fue una iglesia extraordinaria, con sus 1000 cosas también. Pero también la iglesia entre los paganos, fue Pedro el que fue a predicar allá con un oficial romano. Y el Espíritu de Dios cayó sobre la gente y hasta hablaron en otras lenguas. Se convirtieron al Señor. Entonces, los 2 sitios entre los gentiles y los judíos, los 2 sitios los estableció Pedro inicialmente. Desde luego, ¿qué hizo Pablo? La extraordinaria tarea de explicar el Evangelio de manera minuciosa, es decir, desglosarlo. Mire, esto es así y así y así y así. Que a veces mismo Pedro no tenía conocimiento del que tenía Pablo. Bueno, es que cada quien Dios le da un ministerio. Pablo dice que fue enseñado, se le reveló todo el misterio de la piedad. Y le dijeron, enséñalo. Entonces, si a esto le diéramos sentido, sería que la iglesia en realidad debe de dejarse de que ahora viene aquel, ahora viene el otro, y ahora captamos eso. No.
según el principio bíblico, toda iglesia útil tiene que ser paulina, según la doctrina explicada por el apóstol Pablo. Aunque la idea general la dieron todos los apóstoles, pero Pablo hizo el desglose. Y Pedro en su segunda carta al final reconoce la capacidad de Pablo. Imagínense lo que eso significa. ¿Por qué digo eso? Piense este detalle. Pablo no era una persona muy querida por la gente. Es más, unos le tenían miedo y otros le tenían sin duda molestia, reproche. ¿Usted cree que cuando se hace el canon sagrado del Nuevo Testamento y aparece Pablo, iban a querer incluirlo todos? Ese es un comentario mío, para que no diga en qué parte de la Escritura dice. No, ninguna. Yo lo estoy diciendo a título personal. Que ahora sí usted me puede decir que a eso se le llama la fe de opinión. Pues sí, tengo una opinión y creo que puede ser justificada. Porque Pedro lo justificó, diciendo la inteligencia, la sabiduría que Dios, el Señor, le ha dado a nuestro hermano Pablo. De tal manera que indiscutiblemente las tesis de Pablo tuvieron que ser muy reconocidas y respetadas y están en el canon. ¿Qué hubiera pasado si eso no estuviera así? Algunos escritos de Pablo a lo mejor no los teníamos. Pero déjeme volver un poco a esto. Es decir, supuestamente, y eso lo digo yo, a título personal, supuestamente hay seres de otras galaxias que tienen una avanzada en el conocimiento que les da jerarquía para venir a enseñarnos a los que vivimos en la tierra, porque no la sabemos. ¿No? Nada más que hay una cosa. El titular de todo conocimiento enseñado. Permítame, déjeme regresarme. Yo digo, cuando el Espíritu Santo levantó la iglesia, se la entrega al Señor Jesús. Y se da que es llevado a su padre. Y su padre le dice, evidentemente, siéntate a mi diestra. O sea, ¿quién es mi brazo derecho? Mi hijo amado. Por encima de lo que usted quiera. A grado tal que lo nombró heredero universal. Heredero de todo lo que existe en el universo. Por consecuencia, lo que el Señor Jesús dejó de enseñanza tiene esa validez universal. Y mire, yo le voy a leer la carta a los Hebreos, capítulo 1, mire lo que dice el escritor. Para mí es Pablo. Dios, que habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por el Hijo, mayúscula, deidad. No está Hijo con minúscula. Revíselo. No se le ocurre escribir de Cristo y decir, es que es el Hijo con minúscula, mayúscula. A quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustando todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo hecho la purificación de nuestros pecados por sí mismo, no necesita ayudante para hacer limpieza de pecado. Que me perdonen los que dicen que le van a ayudar. Se asentó a la diestra. Se asentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los mismos ángeles. ¿Qué jerarquía tiene Jesús? ¿Cuánto alcanzó por herencia? Más excelente nombre. Así que si los ángeles, inclusive me atrevo a hablar de el profeta, el arcángel Miguel, ahora sí, comandante de los ejércitos de Dios, pues ellos mismos se sujetan a Jesús. Por lo cual a los ángeles jamás les dijo, a ver, mis hermanos, me gusta esto, para que vean la jerarquía del Señor Jesús. Nadie viene a suplantarlo a Él, nadie. Él es Señor de toda la creación y toda la creación se subordina a su nombre. Y cuando los ángeles se presentan, Cristo es presentado a su Padre. Imagínense, ¿a cuál de los ángeles dijo él jamás, mi hijo eres tú, con mayúscula? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo será el Padre, mayúscula, y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, al primogénito, al primero, y adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Cuántos? Todos. ¿Tendrán ellos una revelación superior a la revelación que Cristo tiene? Definitivamente es único. Y yo quería mencionar ese detalle. Miren, no sé cómo estemos de tiempo. Podemos entonces lograr un ratito. Mire, hay algo que le quiero mencionar. A mí me alegra ciertamente la profecía. Me alegra mucho. Pero mire nomás esto. Estando en el monte de las Olivas, el Señor Jesús fue levantado, no se fue. El Espíritu Santo lo levanta para llevarlo a su Padre. Y mire lo que dice déjeme ver, o lo perdí o qué hice. De Zacarías, capítulo 14. Y aquí el Señor viene. Hemos hablado, ¿cómo hemos hablado de que la guerra de Armagedón y que Israel va a estar en un... Bueno, déjeme decirlo de otra manera. Que el pueblo que nos dio a ese hijo, que indiscutiblemente es Cristo, el diablo al ser expulsado de allá, quiere ejecutar una venganza, porque no pudo hacer nada contra el hijo. Y reunirá a todas las gentes, dice el Señor, para destruir a un pueblo que nos regaló al Hijo de Dios. El Verbo se hizo carne allí. He aquí el día del Señor viene, capítulo 15, 14 de Zacarías. Y si usted quiere leerlo, tiene que leerlo al revés. Primero el 14, luego el 13 y luego el 12 para que tenga sentido. He aquí el día del Señor viene y tus despojos serán repartidos en medio de ti.
porque yo reuniré a todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será saqueada, y saqueadas serán las casas y forzadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas gentes. En la guerra de Armagedón están en plan de acabar con un pueblo que nos dio al Hijo. Pero ¿qué sucede? Desciende el Hijo de Dios, que es la segunda venida. Esa sí es la segunda venida de Cristo. Porque para que se considere venida, tiene que ser uno de nosotros y tiene que vivir entre nosotros. El diablo no puede, porque no puede ser uno de nosotros ni vivir como nosotros. En cambio, el Verbo se hizo carne, uno de nosotros, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerda usted? En el libro de los Hechos, cuando estaban los hermanos viendo hacia el cielo que el Señor era llevado, y unos ángeles les dicen que está ahí mirando al cielo. Este mismo Jesús, así como se fue, así vendrá. Este mismo, no otro. Digo, para que no lo quieran suplantar. Este mismo Jesús, así como se fue, así vendrá. ¿A dónde vendrá? Para que sea igual, al Monte de las Olivas. En el Monte de las Olivas se dará el regreso de la segunda venida de Cristo. Y afirmaráse sus pies en aquel día sobre el Monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente, y el Monte de los Olivas se partirá en medio de sí. ¡Qué precioso! Ah, mire, qué interesante. Regresó donde mismo. Es que la profecía es precisión. Nada de que dijo que vendría aquí y resultó que fue allá. Oh, Señor. Si dice que fue en el Monte de las Olivas, al Monte de las Olivas habrá de venir. Confiable el Señor. Pero mire, el capítulo 13. Los hijos de ese pueblo irán a recibirlo porque vino a darles salvación. Los enemigos han sido derrotados de manera definitiva y total. Y ellos habrán de ir sin duda, esto lo digo yo. Este sí es el Mesías que esperábamos. No como aquel otro que llegó en un asnito. Pero ¿qué cree usted? Cuando el Señor Jesús los reciba y abra sus brazos. Y ellos verán en sus manos que las tiene heridas. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, alégrese hermano, él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Y qué va a suceder? En Zacarías 12, el Espíritu de Dios caerá sobre el pueblo. Dice, y mirarán a mí que fue al que traspasaron. Y se convertirán al Señor en un solo día. Ese pueblo llorará de alegría, porque su Mesías nunca ha mentido. Él dijo que vendría y vendrá. Él dijo que vendría por su pueblo y vendrá por su pueblo. Yo no sé cómo sienta su corazón. Yo ahí voy a dejar ya la enseñanza, los comentarios. Pude haber de nuevo usado los escritos, pero me gusta lo espontáneo también porque se siente muy precioso. Padre eterno, muchas gracias porque nos has dado esta bendición de poder presentar estas ideas, que son una delicia, que nos enseñan las cosas de qué sucederán y por qué sucederán y cuándo sucederán. Padre eterno, bendice a tus hijos en toda la tierra,
A todos mis hermanos que están oyendo esta enseñanza, que se alegre sus corazones por Cristo el Señor. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén.